Cuestiones teológicas sobre María. Mientras con el transcurso del tiempo la Reforma se alejaba de Lutero y Calvino y disminuía la posición de María, en el catolicismo esta posición se mantenía. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 27, ha dado lugar a interpretaciones que aún hoy no concuerdan. Muchas versiones traducen, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Mientras que otras, como las Sagradas Escrituras de 1569 y la Reina Valera, 1909, traducen, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Según el catolicismo, la diferencia de lo que se transmite no es menor, ya que para Jesús era el momento más trascendental de toda su existencia terrenal. El 8 de diciembre de 1854, con la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue liberada del pecado original desde el momento de su concepción, de manera que vivió una vida completamente sin pecado, cuestión que tampoco es aceptada por los protestantes. Por tanto, la Iglesia Católica considera dogma de fe que la Santísima Virgen, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio concedido por Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Por medio de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen el 1 de noviembre de 1950. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas veces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos. Declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Al definir este dogma, Pío XII no hizo más que definir solemnemente lo que los fieles siempre habían creído, es decir, que la carne de la mujer que había dado carne al Hijo de Dios escapó a la corrupción de la carne humana. Las confesiones protestantes niegan esta proposición. María en la Reforma. Los primeros líderes protestantes, incluido el fundador de la Iglesia luterana, Martín Lutero, y el teólogo reformado Ulrico Zwinglio, sostenían la perpetua virginidad de María, de la misma manera John Wesley, uno de los fundadores del metodismo. Juan Calvino también creía que era posible que María permaneciera virgen, pero creía que la evidencia bíblica no era concluyente. El resto de las demás denominaciones protestantes no creen en la perpetua virginidad de María. María y su desarrollo posterior a la Reforma. Las iglesias surgidas de la Reforma, conocidas como protestantes, rechazan por lo general la veneración e invocación de los santos. Comparten con el resto del cristianismo la creencia de que María es la madre de Jesús y bendita entre las mujeres, pero no están de acuerdo con que María sea venerada, si bien se la considera un ejemplo sobresaliente de una vida dedicada a Dios. Por ello, los teólogos reformados tienden a no aceptar ciertas doctrinas de la Iglesia Católica, como la de la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue preservada del pecado original. El teólogo Karl Barth escribió al respecto: la herejía de la Iglesia Católica es su mariología. Si bien, algunos de los primeros reformados veneraban a María, también es cierto que esta práctica pronto cayó en desuso, y, a partir de 1532, Lutero dejó de celebrar la fiesta de la Asunción de María y tampoco volvió a sostener la creencia en la Inmaculada Concepción. Juan Calvino, aunque elogioso respecto de María, rechazó firmemente la noción de que María puede interceder entre Cristo y el ser humano. Después del Concilio de Trento en el siglo XVI, cuando la veneración mariana se asoció con los católicos, el interés de los protestantes por la figura de María disminuyó y los pocos elementos de la antigua veneración de la Virgen prácticamente desaparecieron. En el siglo XX, algunos protestantes reaccionaron fuertemente contra la proclamación del dogma católico de la Asunción de María. Sin embargo,
desde mediados de los años 1960, con el Concilio Vaticano II y experiencias ecuménicas como la de Taizé, los protestantes comenzaron a mostrar interés en los temas marianos. No obstante, la mayoría de los protestantes no está de acuerdo con la veneración mariana y algunos la ven como un desafío a la autoridad de las Escrituras. María en la comunión anglicana. Las diversas iglesias que forman la comunión anglicana y el movimiento anglicano de continuación tienen diferentes puntos de vista sobre las doctrinas marianas y las prácticas culturales relacionadas con ellas. Dado que no hay una sola iglesia con autoridad universal dentro de la comunión y que la iglesia madre, la Iglesia de Inglaterra, se entiende a sí misma a la vez como católica, en su acepción original, y reformada. Así, a diferencia de las iglesias protestantes en general, la comunión anglicana incluye segmentos que aún conservan la veneración a la Virgen María. La posición especial de María dentro del propósito de salvación de Dios como portadora de Dios es reconocida de varias maneras por algunos cristianos anglicanos. Todas las iglesias miembros de la comunión anglicana afirman en los credos históricos que Jesús nació de la Virgen María y celebran las fiestas de la presentación de Cristo en el templo, y la que en los libros de oraciones más antiguos se denomina Purificación de la Santísima Virgen María el 2 de febrero. La anunciación de nuestro Señor a la Santísima Virgen el 25 de marzo fue, desde antes de la época de Veda hasta el siglo XVIII, el día de Año Nuevo en Inglaterra. La Anunciación se llama Anunciación de Nuestra Señora en el libro de oración común de 1662. Los anglicanos también celebran en la Visitación de la Santísima Virgen el 31 de mayo, aunque en algunas regiones se mantiene la fecha tradicional del 2 de julio. La fiesta de Santa María la Virgen se celebra el día tradicional de la Asunción, el 15 de agosto. La Natividad de la Santísima Virgen se celebra el 8 de septiembre. La mayoría de los anglocatólicos creen en la Asunción de María, pero los anglicanos moderados la consideran una opinión piadosa. Los anglicanos de mentalidad protestante rechazan la celebración de estas fiestas. Las oraciones y las prácticas de culto mariano varían en el seno de la comunión anglicana. Por ejemplo, a partir del siglo XIX, los anglo-católicos rezan con frecuencia el Rosario, el Ángelus, el Regina Caeli y otras oraciones e himnos que honran a María y recuerdan las prácticas católicas. Además, los anglicanos de la conocida como Alta Iglesia, abrazan doctrinas y prácticas que están más cerca de las de los católicos, por lo que conservan la veneración por María, como las peregrinaciones anglicanas oficiales a Nuestra Señora de Lourdes, que han tenido lugar desde 1963, y las peregrinaciones a Nuestra Señora de Walsingham, que han tenido lugar desde hace cientos de años. Por el contrario, los anglicanos de la llamada Iglesia Baja rara vez invocan a la Virgen, excepto en ciertos himnos, como la segunda estrofa de Ye Watchers y en el Ye Holy Ones. La Sociedad Anglicana de María se formó en 1931 y mantiene capítulos en muchos países. El propósito de la sociedad es fomentar la devoción a María entre los anglicanos. Históricamente, ha habido suficientes puntos en común entre católicos y anglicanos sobre cuestiones marianas que, en 2005, se produjo una declaración conjunta de la ARSIC, Comisión Internacional Anglicano-Católica, titulada María, Gracia y Esperanza en Cristo. Este documento, conocido informalmente como la Declaración de Seattle, no está respaldado formalmente ni por la Iglesia Católica ni por la Comunión Anglicana, pero sus autores lo ven como el comienzo de una comprensión conjunta de María. Una de las conclusiones del mismo es que es imposible ser fieles a las Escrituras sin prestar la atención debida a María. Profundizando el acercamiento anterior, el 24 de septiembre de 2008, el arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana, Rowan Williams, peregrinó al santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la Inmaculada Concepción, predicando ante 20.000 personas en la Eucaristía Internacional. Espero que te haya gustado este contenido y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. También me encantaría saber qué piensas sobre este tema, así que déjame tus comentarios. Bendiciones.